la iglesia que nace el día de Pentecostés y continúa al día de hoy, cosas cambiaron. Ahora estamos bajo la dispensación de la gracia, y en la gracia de Dios, la presencia de Dios ya no habita en el arca del pacto o en una caja, en un cajón. Ahora la presencia de Dios habita en nosotros, en nuestros corazones, y tenemos esa cercanía con Dios, a diferencia como el pueblo vivía en el Antiguo Testamento. El arca del pacto era un símbolo muy importante. ¿Puede decir conmigo símbolo? Era algo muy importante, era algo de sumo cuidado. Seguramente era lo más valioso que el pueblo de Israel tenía, más que todo el oro, todas las pertenencias que podían tener. Lo más valioso entre el pueblo de Israel era el arca del pacto. Y recordemos esta frase, lo más valioso, para de esa manera entender lo que se estaba viviendo en el pueblo de Israel en estos momentos que vamos a estar leyendo ahorita. Entonces, primero de Samuel, capítulo 4. ¿Ya estamos ahí? Ok. ¿Y Samuel? ¿Sí recuerdan quién era Samuel? ¿Sí? Aquel niñito que fue llevado al templo y lo dejaron ahí sus padres, la mamá sobre todo en promesa porque era una mujer anciana, estéril, nunca había podido tener hijos, un conflicto interno que ella estaba viviendo por esa razón. Entonces ella le promete al Señor: dame un hijo y yo te lo doy a ti. Y así fue. En cuanto el hijo llegó a esa edad, aproximadamente 3 años, fue al templo y lo dejó ahí. Pasaron algunos añitos y entonces pasa esto. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Me detengo un poquito y pregunto, ¿quiénes eran los filisteos? Por ahí lo oí. Los enemigos de Israel. No eran amigos, eran, llámese, vecinos, pero no eran amigos, eran enemigos, ¿sí? Y otra cosa que voy a decir ahorita antes de empezar a leer todo esto es también que Israel era un país que vivía en conflicto con otras personas, otras naciones. Sus enemigos siempre querían venir, apoderarse de ellos, tomar sus cosas, y siempre estaban en guerra, llámese. ¿Les suena algo similar el día de hoy? ¿Les suena? Todos los países árabes, todos los países del Medio Oriente siempre peleando contra Israel, Israel igual luchando. Y es asombroso ver cómo Israel, siendo un país tan pequeño al lado de los países que tiene a su alrededor, llámese Irak, llámese Irán, etcétera, cómo Israel, siendo ese país tan pequeño, siempre ha podido prevalecer contra sus enemigos. Dios está con ellos, y la promesa de Dios con ellos es la misma promesa de Dios con nosotros. Entonces, ánimo, no estamos solos. Pero sigo leyendo. Y los filisteos, los enemigos, presentaron la batalla a Israel. ¿Qué quiere decir esto? Les declararon la guerra. ¿Ha habido alguien que te ha declarado la guerra? De mí te vas a acordar, pero te la tengo guardada. Espera. Bueno. Los filisteos presentaron la batalla a Israel, pero dice, y trabándose el combate. Decía que Israel siempre estaba peleando. No siempre Israel ganó. No siempre Israel ganó. Seguramente la mayoría de las veces
ganaba, pero no siempre. Y cuando no ganaba, vemos en la Biblia que era porque su corazón se había endurecido contra Dios, porque el pueblo estaba en pecado. ¿Y cuántas veces leemos una escritura muy similar a la de Crónicas 7:14? Si mi pueblo se humillare, si se arrepintieran de sus malos caminos, y siempre era esa la situación. Cuando Israel perdía es porque había algo allí. Y ese algo, pues es una palabra que yo te pido guardes en tu corazón, en tu mente, porque podrá ser que ese algo esté en nosotros. Podrá ser que en nosotros hay algo que nos esté haciendo perder las batallas, no ser victoriosos, triunfantes, no sentirnos como los vencedores a lo cual hemos sido llamados a ser. Ese algo. Pero dice, y trabándose el combate, les declararon la guerra y los israelitas confiados. ¿Cuántos viven confiados? ¿Cuántos viven confiados? Pues debemos de vivir confiados, pero sabe, el estar confiado no necesariamente es sinónimo de vencer. Una familia sale de viaje, toman sus hijos, sus maletas, todas sus chivas, las suben al carro y salen de viaje, bien confiados, y a medio camino se les descompone el carro. ¿Le ha pasado? ¿Sí le ha pasado? ¿O soy el único? ¿Qué pasó? Salimos bien confiados y a medio camino, dijo el carro que siempre no. Entonces, el pueblo de Israel sale confiado, el enemigo le declara la guerra, Israel sale confiado, pero entonces dice, y trabándose, y habiendo un inconveniente, y pasando algo, Israel fue vencido delante de los filisteos, de sus enemigos. ¿Qué pasó? Algo, trabándose. Estaban confiados, pero había algo en sus vidas, en sus corazones. Fue vencido y dice, los cuales hirieron en la batalla en el campo a 4,000 hombres. Notemos bien esto porque más adelante vamos a leer otra cifra, pero otra condición también. Aquí dice, se trabó el combate, hubo alguna situación y 4,000 hombres israelitas fueron ¿qué? Heridos. ¿Qué diferencia hay entre estar herido y estar muerto? Piénsalo tantito, ¿qué diferencia hay? Por la vida, ¿no? La vida. Entonces fueron heridos 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los israelitas, los ancianos de Israel dijeron, se preguntaron, ¿por qué? Diga conmigo, ¿por qué? Ahora, ¿cuántas veces le has dicho esa palabra a Dios? ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Por qué? Y los ancianos del pueblo le preguntan a Dios, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué perdimos? ¿Por qué nos lastimaron? ¿Por qué hubo heridos? ¿Por qué no vencimos como otras veces? ¿Por qué? Y cayeron a la razón. Digo conmigo, razón. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo el arca entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ellos entendían, identificaban una cosa: mientras que la presencia de Dios no esté entre nosotros, no vamos a ser más que vencedores. ¿Me escuchó? Si lo aplicamos a nuestra vida, mientras que la presencia de Dios no esté en nosotros, no vamos a ser vencedores. ¿Por qué nos pasó esto?
la presencia de Dios. No tenemos el arca, tenemos que ir, tenemos que traer el arca, tenemos que traer la presencia de Dios para que esté entre nosotros. Para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, versículo 4. Y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y además trajeron los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Esta parte, de los versículos 4 hasta el versículo 7, yo en mi Biblia lo tengo marcado como, yo nada más le puse la palabra alabanza. Diga conmigo alabanza. ¿Sabe que en la alabanza Dios se mueve? En la alabanza Dios se quiere mover. La alabanza prepara el camino para que entonces la presencia de Dios se pueda mover entre el pueblo. ¿Y por qué le puse alabanza a esto? Porque sigo leyendo el versículo 5. Ya estaba el arca del pacto ahí entre ellos, dice el versículo 4, y dice: aconteció que cuando el arca del pacto llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Traten de imaginarse lo que estamos leyendo. El pueblo de Israel no eran 5 personas, no eran 20, no eran 1000 personas. Estamos hablando de que el campamento de Israel se extendía entre 1,5 millones a 3 millones de personas. Nada más trate de imaginarse esa cantidad de personas reunidas, y que entre 1,5 millones y 3 millones de personas a una voz de repente empiecen a gritar. ¿Por qué gritaron? Porque el arca de Dios, el arca del pacto, ya estaba otra vez entre ellos. ¿Por qué la trajeron? Versículo 3, porque ellos entendieron que estaban lejos de Dios, que necesitaban la presencia de Dios entre ellos. Mandaron traer el arca para poder ser vencedores. Ya tenían el arca, y ahora, diga conmigo, ahora Israel se sentía invencible. Ahora Israel sentía que ya tenía todo, que ya no había más que hacer. Pero sorpresa, porque vamos a continuar leyendo. Sorpresa. Pero en fin, ellos gritaron y la tierra tembló. Gritaron con gran júbilo. La alabanza nos lleva a desbordarnos, nos lleva a alabar a Dios de tal manera que aún el lugar donde estamos tiembla. Aún la presencia de Dios se hace tan fuerte entre nosotros que cosas suceden. Cuando los filisteos, versículo 6, oyeron la voz de júbilo, cuando los enemigos, diga conmigo enemigos, cuando ellos oyeron la voz de júbilo, dijeron entre ellos: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? O sea, acababa de haber una guerra y los israelitas huyeron de la guerra con 4,000 hombres heridos. Estaban turbados en su corazón, entendieron que les estaba haciendo falta Dios entre ellos. Los enemigos, ellos estaban regocijándose porque le ganaron al pueblo de Dios, pero ahora los enemigos oyen que el pueblo de Dios está alabando a Dios, que la tierra donde ellos estaban tembló, y se preguntan: ¿qué voz de gran júbilo es la que escuchamos? ¿Por qué están jubilosos? ¿Por qué están tan contentos si acaban de pelear una guerra contra nosotros? Y dice la última parte del versículo 6: supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Supieron. Tus enemigos, nuestros enemigos, el mundo conoce, sabe que ante la presencia de Dios no puede. ¿La gente a tu alrededor lo entiende? ¿La gente lo sabe? ¿Has vivido como vencedor?
para que se den cuenta que donde está el Hijo de Dios, ahí hay libertad, allí hay victoria. El Señor cumple sus promesas. Los filisteos lo sabían. Los filisteos conocían que tenía el arca del pacto, que el arca del pacto traía la fortaleza al pueblo que necesitaba. Pero dice el versículo 7, los filisteos tuvieron miedo. El enemigo miedoso, el enemigo con temor en su corazón. ¿Por qué? Decía, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Antes de ahora los israelitas andaban como gatitos en vez de como leones. Los israelitas nada más escuchaban nuestra voz y temían, corrían, huían. Los israelitas no presentaban amenaza contra nosotros, pero ahora no es así. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. ¿Tú cómo eres ante el mundo, ante la sociedad? ¿Eres ese guerrero de Cristo? Ese que lleva la armadura de Dios puesta y que las artimañas del enemigo no pueden contra ti. Ahí están, pero no pueden contra ti. Y ellos dijeron, ay de nosotros. Y lo repite nuevamente en el versículo 8, ay de nosotros. Oh, hermano, cuando el mundo conoce lo que en Cristo nosotros podemos ser, el mundo dice, ay de nosotros. Y se preguntan, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto, decían los filisteos. Pero luego hablaron unas palabras. Seguimos hablando de los enemigos, de los filisteos. Dice el versículo 9, esforzaos, oh filisteos. Estas palabras Dios las habló a su pueblo repetidas veces. Pero ahora los filisteos están repitiendo las mismas palabras que le fue dada a los hijos de Dios. Las palabras son estas: esforzaos, oh filisteos, sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Esta palabra no es de Dios. Esta palabra la está recibiendo el enemigo. Y en el versículo 10 dice, pelearon pues los filisteos e Israel. ¿Qué pasó? Fue vencido. ¿Pero por qué? El arca del pacto ya estaba ahí. La presencia de Dios ya estaba entre ellos. Porque en sus corazones, en sus vidas, en sus hogares, había lo que la Biblia llama un anatema. Había pecado. Habían cosas ocultas. Vamos a llegar a ello en un momento más. Pero dice que Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad. Pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. ¿Qué pasó? Murieron. La ocasión pasada fueron 4,000 ¿qué? Heridos. Ahora hablamos de 30,000 muertos. Ellos, por el hecho de tener el arca del pacto, dieron por hecho que eran vencedores. Se requería más que eso. Se requiere un corazón sano. Se requiere un corazón limpio. Dijo el salmista, ¿quién entrará a tu santuario para adorar?
el de manos limpias y un corazón puro. Fue hecho mortandad, sufrió el pueblo. Y además, el versículo 11 dice, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Para poder entender un poquito mejor esto, necesitaríamos regresarnos un poquito. Pero comentaba hace unos momentos que Samuel, desde pequeño, fue llevado al templo y ahí se crió, ahí creció en el templo. Y estando en el templo, no sé si todos han escuchado, leído esto, pero estando en el templo, una noche al estar dormido, oyó una voz que le llamaba, Samuel, Samuel, Samuel. ¿Qué hizo Samuel? Se levanta y va con el sacerdote. ¿Cómo se llama el sacerdote? Elí. Y le dice, heme aquí, aquí estoy, háblame. Dice, no, yo no te he llamado. Va y se acuesta otra vez. Y esto sucede varias veces hasta que Elí pues le cae el 20, ¿verdad? Y le dice, ¿sabes qué? Es Dios el que quiere hablar contigo. La próxima vez que escuche la voz, pues habla al Señor, dile, aquí estoy, habla. Y entonces sucede una vez más, y la voz de Dios para Elí fue una voz, para Samuel, fue una voz dura, una voz difícil para Samuel compartirla, porque a resumidas cuentas, la voz decía, dile a Elí que por el pecado de tus hijos, los dos morirán en un solo día. La voz decía que Elí, papá de Ofni y Fines, además de ser papá, era el sumo sacerdote. Dice le dijo la voz, y él, Elí, no le ha estorbado a sus hijos. ¿Sí lo ha leído? Versículo 13 del capítulo anterior, capítulo 3, dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Papá Elí, sacerdote Elí, ya lo sabía, no era algo oculto para él, pero nunca le puso un alto. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Y con tus hijos cómo eres? ¿Les tapas? En la casa los traes con la chancla, pero acá en la calle te llaman a la escuela a darte una queja de tu hijo y ¿qué dices? No, no puede ser. No. Elí, la Biblia lo dice de esta manera, no los ha estorbado. El versículo 13 que estaba leyendo dice, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él, Elí, no los ha estorbado. ¿Sí entienden, papás, delante de Dios a qué han sido llamados? ¿Y qué tiene que ver eso con 1 de enero? Hijos presentes, ¿saben por qué a veces papá y mamá se ponen en el plan de no y no? Me regreso a donde estábamos. Y en el versículo 11, donde habla del arca del pacto fue tomada, dice, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, murieron, fueron muertos. Y se cumple la palabra que Dios había hablado, tus dos hijos morirán. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, de la tribu de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Junto al camino.
¿Qué hace un vigilante en el camino? Pues se da cuenta quién entra, quién sale, qué es lo que está pasando. Pero aquí había un problema. Elí estaba ciego. Y yo me pregunto, estaba sentado junto al camino vigilando. Yo creo que estaba vigilando con las orejas. Digo, no miraba. A lo mejor si escuchaba algún ruido podía preguntar, ¿quién anda ahí? Estaba sentado en una silla vigilando junto al camino porque su corazón estaba temblando por causa del arca del pacto. O sea, Elí sabía que estaba en juego una cosa. No eran tanto las vidas de los hombres. A él le dolía, le preocupaba el arca del pacto. Tú como varón, como sacerdote en tu casa, hermano, ¿estás preocupado por el arca de pacto en tu casa? O sea, ¿estás preocupado por la presencia de Dios en tu hogar? Si se da el caso que a lo mejor no hay varón en la casa, bueno, pues cae la responsabilidad sobre la mamá, ¿verdad? Sobre la mujer. Y entonces la misma pregunta. ¿Estás preocupado, estás preocupada por el arca de Jehová? ¿O desde hace mucho tiempo te olvidaste acerca del arca de Jehová? La presencia de Dios. Su preocupación era, su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. O sea, pasó por donde estaba el vigilante y el vigilante ni cuenta se dio. La cosa es que llega a la ciudad. Y toda la ciudad grita, versículo 13, 14, cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? ¿Qué está pasando? Yo oigo todo el pueblo gritando, ¿qué está pasando? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Elí ya era de 98 años. Y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Recuerden, 30,000 muertos. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos. Y además, el arca de Dios ha sido tomada. Se la llevaron, se la robaron. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca del pacto, no le afectó ni la noticia de Ofni, ni la noticia de Fines, sus hijos, no le afectó. Dice, al oír con respecto al arca, mencionaron el arca, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Murió sus dos hijos y aún murió él. Con respecto a Elí, ¿por qué? Por no haber estorbado a sus hijos. Buenos días. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor, que el arca de Dios había sido tomada. Y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Ay, ay, ay. ¿Por qué? Por pecado entre el pueblo. Lo que estaba sucediendo. Y llegamos al versículo 5 entonces. En el capítulo 5, perdón. En el capítulo 5
cambiamos un poquito el tema o el enfoque, porque hasta ahorita hemos estado hablando sobre el pueblo de Israel, cómo estaban delante de Dios, lo que estaban viviendo y la tragedia que acaban de pasar. Pero ahora, en el capítulo 5, hablamos de los filisteos, hablamos de los enemigos, hablamos lo que ellos hicieron, y ahora como ellos, como vencedores, y como vencedores que se habían robado, habían capturado el arca de Dios, el arca del pacto. Y dice el versículo 1, los filisteos capturaron el arca de Dios y lo llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. Vamos a mencionar 3 o 4 ciudades diferentes en las siguientes citas aquí, pero lo que me gustaría que pudiéramos notar y entender el día de hoy es el arca del pacto, que era la presencia de Dios, que podría hablar de la protección de Dios, de las bendiciones de Dios, de la provisión de Dios, de todo lo que el ser humano pudiera necesitar. Ahora los enemigos tienen el arca, se la robaron, la capturaron, la llevan a esta primer ciudad llamada Asdod. Y dice que tomaron los filisteos el arca de Dios, la metieron en la casa de Dagón. Dagón era su dios de ellos, era su dios, y la pusieron junto a Dagón. Cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón, lo encontraron postrado en tierra delante del arca del pacto. Tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Era una imagen, no era una persona, era una imagen. Y cuando al día siguiente entran, encuentran la imagen postrada delante del arca del pacto. Yo creo que cualquier persona en su sentido común, pues estuviera detenido y dice, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? Esto no es, definitivamente, no es normal. Esto no es posible que suceda simplemente porque sí. ¿Qué pasó? Pero ellos no hicieron caso. Tomaron a su imagen, a su Dios, y lo vuelven a colocar ahí donde estaba. Pero dice el versículo 4, y volviéndose a levantar de mañana al día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Se desnudó, se quedó sin cabeza, se quedó sin manos, y cuando entran lo encuentran ahí una vez más. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. Se agravó la mano de Jehová. Se agravó la mano de Jehová. ¿Entiende esta palabra? Se puso más difícil la cosa, más dura, sobre los que vivían en Asdod, y los destruyó. Estamos hablando de Dios. Los destruyó, los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. La gente, la comunidad, de la noche a la mañana despertaban con unos tumores en el cuerpo, tumores que los llevaron a morir, les quitaron la vida. Y dijo todo el pueblo, viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Llévenselo, sáquenlo de aquí. ¿A cuánto les han hecho eso? Ya llévenselo, ya no lo queremos aquí. Y convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca de Dios de Israel a Gat, segunda ciudad. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel a Gat. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová ahora estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el más chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. De un
momento a otro, de repente, tumores por todo su cuerpo. Entonces, digo, qué duros de cabeza, ¿no? O sea, ¿no les cae el 20 o qué? De repente podrá haber cosas en nuestra vida, hermano, que no nos cae el 20. Salimos de una, entramos a otra, de ahí pasa, y no nos cae el 20. ¿Será? Entonces, versículo 10, enviaron el arca de Dios a Ecrón, tercera ciudad. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. O sea, este tercer pueblo ya entendía y decía: ¿por qué no la pasan a nosotros? Quieren acabar con nosotros. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos. Una junta, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Ok, esto es lo que pasó. Primero hablamos de los israelitas, ahora hablamos de los enemigos, los filisteos. Ahora vamos a ver qué es lo que ellos buscaban, deseaban hacer. Capítulo 6. Los filisteos mandan llamar a sacerdotes, a los adivinos, para preguntar: ¿qué vamos a hacer con el arca del pacto? No la queremos. Para ellos, si ustedes recuerdan capítulo 4, cuando ellos oyeron que el arca del pacto había caído en manos de los hijos de Dios y que hicieron gran fiesta, hubo alabanza, hubo estruendo, la tierra tembló. Ellos querían el arca porque ellos sabían, o cuando menos habían escuchado, que el arca del pacto era el que levantaba a Israel. La presencia de Dios era el que levantaba al pueblo. Entonces ellos querían eso. Ahora ya no querían el arca. ¿Por qué? Porque esa arca ahora les estaba produciendo muerte, estaba enfermando a toda la población. Versículo 3, la respuesta que ellos reciben de qué hacemos con el arca, dice: si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y empiezan a hablar sobre de qué manera ellos tenían que pagar la expiación. Para no tomar tanto tiempo en hablar en todo esto, llegaron a la conclusión que tenían que hacer en oro, tenían que hacer como formas de tumores en oro, y tenían que hacer también porque además la tierra se llenó de ratas, y no de 2 patas, sino de 4, con colita, ratas. Hubo una plaga de ratas. Entonces, entre los que morían, entre los que se estaban llenando de tumores, y entre la plaga de ratas que estaba acabando con la tierra, con cosechas, con grano, con todo lo que ellos tenían para comer, estaba acabando con todo esto. Lo que tenían que hacer era hacer ratas en forma ratas de oro, tumores en oro. Y de acuerdo a la cantidad de reyes, de príncipes, de gente, eran la cantidad de ratas y tumores que ellos tenían que hacer. La cosa es que lo hicieron. Y la otra fue también: y hagan un carro nuevo en el cual donde montar el arca. Entonces se pusieron a trabajar. Unos están haciendo las ratas, los tumores en oro, otros están haciendo el carro nuevo, y luego la otra fue y tenían que ponerle 2 vacas que estuvieran criando. Dice el versículo 10: y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las pusieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro, y la caja de ratones de oro, y las figuras de sus tumores, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes, y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras de ellas hasta el límite de Bet-Semes.
Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. El carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró ahí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro, ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová, y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ellas, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón ese mismo día, cuando vieron esto, estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en cantidad. Dice por Asdod 1, por Gaza 1, por Escalón 1, uno por Gat y otro por Ecrón. Los ratones de oro fueron conforme a todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, así de las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca. O sea, estaba prohibido abrirlo. No podían ni tocarlo como tal. Y aquí hubo otra mortandad tan grande que dice que hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. 50, nada más por haberse acercado, mirado dentro del arca. El pueblo lloró porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y termino con esto. Estamos iniciando este año. A lo mejor hay cosas en nuestras vidas, nuestro corazón, nuestras mentes. A lo mejor hay heridas que no hemos dejado sanar. A lo mejor hay resentimientos con algunas personas, situaciones. A lo mejor deliberadamente hay pecado de nosotros. Y Dios no puede traer bendición tras esto. La palabra es tan sencilla, habla del perdón y dice: si tú no puedes perdonar, entonces yo a ti tampoco te perdono. Y a lo mejor este tipo de situaciones ha detenido en nosotros, en familia, tal vez a lo mejor en la misma iglesia, la bendición de Dios, el fluir de la presencia de Dios. Pero aquí está la respuesta, en el capítulo 7. Yo esto en mi nota lo he puesto como milagro. ¿Por qué no empezar este año 23 con esto en nuestro corazón, en nuestra mente? Dios tiene un milagro para mí. Dios tiene un milagro para mi familia. Dios tiene un milagro para la iglesia. Y el versículo 3 nos habla de una solución. Versículo 3 del capítulo 7 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón nos volvéis a Jehová. Y él empezó a hablar de algunas situaciones que estaba viviendo el pueblo. Entendamos, era el pueblo de Dios, eran los israelitas, eran los que habían sido librados de Egipto, eran los que habían visto la gloria de Dios, eran los que Dios los visitaba, los libraba de guerras. Habían pasado ya muchas situaciones en su vida que no debía haber en su corazón lugar a duda, no debía haber en su corazón que hubieran abierto este tipo de puertas. Pero empieza Samuel a decirles: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Luego dice: quitad los dioses ajenos. Quitad los dioses ajenos.
Yo te pregunto, ¿cuántos dioses podrá haber en tu corazón? Escuchamos a lo mejor la palabra, el término, y a lo mejor lo que se nos pudiera venir a la mente son pues imágenes, santos en la pared, cosas así, y pues decimos, no, gloria a Dios, yo, nada de eso. Pero espérame, hay otras cosas que se vuelven dioses en nosotros. A las cosas a las cuales le estás dando prioridad antes que a Dios, ¿no pudieran ser llamados dioses? Lo que Dios te ha entregado y que a lo mejor no lo estás cuidando o atendiendo como es necesario. Tal vez tu mismo hogar, tu familia, tus hijos. ¿No será que les has dado un lugar como de Dios? ¿Dónde está Dios? En tu vida, en tu corazón. ¿Qué lugar está ocupando Dios? Creo que es una muy buena pregunta hacernos, siendo el primer día de este año. Quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. Luego dice, preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servid. Y entonces Dios os librará de la mano de los filisteos. No era suficiente tener el arca, es lo que está diciendo Samuel. No era suficiente que la gente pueda ver ciertas cosas. No es suficiente asistir a la iglesia. No es suficiente con hacer esto o hacer aquello. ¿Qué hay realmente en lo profundo de nuestro corazón? Lo que el resto de la gente no ve. Yo no veo tus pensamientos como tú no ves los míos. Yo no veo lo que hay dentro de tu corazón como no puedes ver lo que hay en el mío. Pero ¿qué hay ahí? Eso es impedimento delante de Dios. Cuando Dios nos habla a través de su palabra diciendo, hijo mío, dame hoy tu corazón, es porque Él en tu corazón quiere traer sanidad. Quiere poder levantarte de tal manera que no haya nada que se interponga entre tu vida y Dios. El pueblo de Israel tenían cosas metidas ahí que no permitía que Dios se manifestara, se revelara, estuviera a favor de ellos. Y estaban viviendo la consecuencia de ello. Preparad vuestro corazón a Jehová. Solo a Él servid. Dios los librará de la mano de los filisteos. Empezaron a hacer cambios. Escucharon la voz y empezaron a hacer cambios. Y voy a terminar con estos 3 versículos siguientes, 10, 11 y 12. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, presentaba la ofrenda delante de Dios, los filisteos Dios mío, otra vez. La burra al trigo. ¿Conoce personas así? Una y otra. Y dicen, y otra vez la burra al trigo. Bueno, dice, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Por eso digo, otra vez la burra al trigo. Ahí viene otra vez. Después de todo lo vivido, después de cuántas muertes sufrieron los filisteos por enfermedades, por los tumores y todo que... Ahí vienen otra vez. Porque sabes, en nuestra vida se levanta una y otra vez situaciones difíciles.
se levantan contra ellos. Y dice este versículo 10, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. ¿Cuánto necesitan el trueno de Dios sobre su vida? ¿No? Yo sí lo quisiera. Jehová tronó, se hizo presente, o sea, hubo algo fuera de lo que el hombre podía hacer. Jehová tronó con gran estruendo sobre los filisteos, sobre los enemigos, los atemorizó. Creo que aquí también está bueno detenerme tantito. ¿Cuántos viven en temor? Digo, no es de que todo el día estamos así, ¿verdad? No, pero alguien se acerca a ti, no sabes quién es la persona, se ve sospechoso. ¿Y cómo reaccionas? Vas manejando en el carro y traes un carro pegado y no sé, y das vueltas y ¿cómo reaccionas? Si alguien te sacara una pistola, ¿cómo reaccionas? O sea, pregunto, ¿cuántos viven con temor? Está aquí. Está aquí. Hay situaciones, hay cosas en nuestra vida que nos ponen, dirían por ahí, entre la espada y la pared. Y esto nos hace de que no sabemos bien cómo responder en lo espiritual, en la vida en casa, con la familia. Puede haber situaciones similares que nos ponen así como que, ¿y ahora qué hago? Dios no nos ha dado un espíritu de temor, dice la palabra. Y si este año, con el lema con el que estamos, ¿cuál es el lema? Gracias, espero que para el 31 de diciembre no se les haya olvidado. Bajo sus alas podemos vivir confiados, podemos vivir seguros. Bajo sus alas no tenemos por qué vivir en temor. Me acuerdo del Salmo 91, hace mucho tiempo compartía sobre esto y compartí de un señor allá en la sierra de Chihuahua, que vivía tan lejos de la iglesia, no podía asistir cada 8 días, pero cuando iba, pues él se gozaba. Pero entonces en una de esas el pastor fue a visitarlo hasta la sierra, llevaba rato que no lo miraba, y el hermano de la sierra le preguntaba al pastor, ¿y qué me cuenta del hermano fulano? No, pues el hermano fulano hizo esto, hizo aquello, él se fue de la iglesia, el otro cometió pecado, y a todos los que... Y cada que el hermano le preguntaba al pastor de alguien y que el hermano le contestaba, el hermano de la sierra le decía, pues ¿para qué se asoma? ¿Y para qué se asoma? ¿Y para qué se asoma? Y entonces por fin el pastor se detiene y dice, oye, ¿por qué me estás diciendo que para qué me asomo? Entonces le explica el Salmo 91, bajo sus alas estaré seguro. Dice, es que cada que sucedía un problema en la iglesia, a lo que usted me está contando, cada que sucedía, pues sacaba usted la cabeza y págatela. Y cada que pasa algo y nos estamos asomando en cosas que no nos... ¿Nunca le han dicho que? Usted sabe. Y es que cada que nos asomamos, cada que descubrimos las alas para asomarnos tantito, es el pácatelas. Y son los golpes que recibimos en la vida. Todo para que nos asomamos. Entonces, bajo sus alas estamos cubiertos, estamos protegidos, Salmo 9, y ahí es donde el Señor nos quiere tener cubiertos. Fueron atemorizados. El temor acaba. El temor acaba. Cuando a alguien le dan una mala noticia y empieza a vivir en ese temor, el temor lo acaba, está cabizbajo, y todo esto abre puertas aún para enfermedades. Afecta a nuestro sistema inmune y esto abre puertas para enfermedades, y de repente la persona ya está enferma y dice, pero ¿por qué? Difícil de explicar y amor difícil para entenderlo fácilmente en nuestra cabeza, pero vivir en temor nos daña. Por eso dice la palabra, no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio.
atemorizó, fueron vencidos delante de Israel. Saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos. Antes los israelitas eran los que huían, ahora van tras de ellos, los están siguiendo, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Nos ponemos en pie. No podría terminar sin leer este último versículo, que es el 14. Después de todo lo vivido, lo pasado, y que llegamos al punto del arrepentimiento, para entregar a Dios cosas, para quitar de nuestros corazones situaciones, y de vivir una victoria como la que leímos ahorita en el versículo 10. Además de, viene la bendición de Dios. ¿Cuántos les gusta la bendición? ¿Cuántos se acuerdan de ese coro que cantábamos? Busca la bendición de Dios. A ver. ¿No se la sabe? Pues por eso. Búscalo en la mañana, búscalo por la tarde, búscalo al mediodía, búscalo el otro día. O sea, es buscar, estar allí metido con Dios. Bueno, la bendición de Dios fue esta para los israelitas. 14 dice: y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gad, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. No sé qué hayas perdido tú en el transcurso de tu vida. No sé qué de ti Satanás ha robado, te ha quitado. Podríamos empezar a hacer una larga lista seguramente. Pero cuando tú estás en paz con Dios, cuando tú has sanado tu corazón, cuando te has librado de tanta cosa que pueda ocupar un lugar en tu vida antes que Dios, entonces todas las cosas a tu vida serán restituidas. Dios quiere traer a tu vida bendición. Esto no depende de Dios, esto ya depende de nosotros. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué hay en nosotros que tengamos que entregarle a Dios? Analicemos nuestras vidas, nuestros corazones. Empezamos el día de hoy a hacerlo. Dios tiene cosas grandes para ti. Mi Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque aún a través del Antiguo Testamento, a través, Señor, de la ley, podemos encontrar cómo tú bendecías a tu pueblo y que tu pueblo tenía que hacer. Y Señor, ahora en la gracia necesitamos aún vivir con un corazón limpio y recto delante de ti. Perdona nuestros pecados, nuestro pasado, cosas ocultas que pueda haber en nosotros. Señor, toma nuestro corazón, trae sanidad, podamos soltar heridas, podamos soltar dolores, podamos soltar todas las cosas, Señor, que están evitando que tu presencia en nosotros se manifieste de una manera viva y real, Jesucristo. Seamos sanados, limpiados, perdonados delante de ti, mi Dios, y que a partir de este día, 1 de enero del 2023, podamos vivir en victoria, podamos vivir tomados de tus manos, Señor, y podamos caminar seguros bajo tus alas, sabiendo que estamos en paz contigo. En el nombre de Cristo Jesús doy a ti gracias. Amén. Amén. Feliz año. Les espero a las 7. Hay reunión. Dios les bendiga.